Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenieros en Serie. En esta oportunidad vamos a iniciar el curso o asignatura de circuitos eléctricos. Empezamos. Circuitos eléctricos. Así es. ¿Sí? Para empezar este primer capítulo vamos a tratar una breve introducción. ¿Sí? Vamos a hablar de los elementos de un circuito eléctrico, las unidades respectivas de lo que son los voltios, unidades de resistencia y los amperios. Vamos a explicar también brevemente qué es un voltímetro y un amperímetro, ¿sí? Aunque no vamos a detallar cuál es el principio de funcionamiento, lo haremos en otros vídeos, pero vamos simplemente a ir conociendo los elementos de un circuito eléctrico. Para esto vamos a recomendar el siguiente libro. ¿Sí? Pueden ustedes buscar mucha bibliografía en internet, ¿sí? Pero voy a recomendar un libro que a mí me pareció muy interesante cuando yo estudiaba la carrera de Ingeniería Electrónica. ¿Sí? También me lo recomendaron en la universidad. Es el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku, ¿sí? Comúnmente se lo conoce como Circuitos Eléctricos de Sadiku, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a encontrar otros libros como el DOF, que también es muy similar, y otros libros que también son de circuitos eléctricos, pero fundamentalmente el Sadiku tiene todo, ¿no? Problemas y teoría. Entonces, vamos a recomendar este libro, pero ya lo repito, ustedes pueden ir estudiando otros, pero en una carrera universitaria, como el tiempo es tan corto, céntrense en un solo libro, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ir, digamos, consultando otros libros, pero pueden basar sus estudios en prácticamente un libro que lo tienen que tener de referencia, ¿sí? Ese, digamos, es el libro que ustedes tienen que tener de referencia. Cada asignatura que se lleva en la universidad tiene un libro de referencia. Por ejemplo, no alcanza el tiempo para desarrollar todos los libros en una carrera. Eso está claro. Pero en cada asignatura uno escoge un libro de referencia y ahí puede consultar otros, ¿no? Por encima, digamos, consultar por encima si tiene otros ejercicios tipo, si tiene alguna diferente teoría o si tiene algunos ejercicios que le puedan complementar. Pero en este caso, en la asignatura de circuitos eléctricos, el libro de referencia va a ser el Sadiku. Bien, empezamos. Ahora, este es un circuito eléctrico muy simple, muy sencillo, ¿sí? En todo el curso, quiero aclararlo desde el inicio, vamos a ir por niveles, ¿de acuerdo? Básico, intermedio y avanzado, así que no se desesperen, ¿sí? Vamos a ir por todos los niveles, empezando de lo más básico, obviamente, intermedio y luego lo avanzado, ¿sí? Este es un circuito eléctrico muy básico, elemental. El curso de circuitos eléctricos lo vamos a dividir en circuitos de corriente continua y luego circuitos de corriente alterna, ¿sí? Este es un ejemplo muy básico de un circuito en corriente alterna y vamos a explicar pues sus partes, ¿no? Esta es la fuente. La fuente de un circuito en corriente directa es así, ¿no? Es una fuente de circuito en corriente directa, direct current, ¿de acuerdo? O también en algunos libros lo van a encontrar así, ¿sí? Donde el palito más grande es el polo positivo y el palito más pequeño es el polo negativo, ¿sí? O también en algunos autores lo colocan de esta manera, ¿no? Pero prácticamente es lo mismo, ¿sí? Esta es la fuente de corriente directa o de la batería, ¿sí? Se habla mucho de fuente de corriente directa o de una batería, ¿de acuerdo? Entonces en el libro de Sadiku va a encontrar que la fuente se representa de este modo, ¿sí? Y la segunda más usada es la siguiente, ¿no? Es una fuente de corriente directa, ¿de acuerdo? ¿Qué otro elemento del circuito eléctrico es muy importante? Son los conductores, ¿no? O los cables. Son los cables o los cables o alambres conductores, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos también las resistencias. Entonces, esos son los tres elementos, digamos, fundamentales en un circuito, ¿sí? Y también tenemos lo que se deriva de ello, ¿no? Lo que hace funcionar un circuito eléctrico, mejor dicho, la consecuencia de un circuito eléctrico es la corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica que va, digamos, a ser una consecuencia entre el voltaje y la resistencia de un circuito, ¿sí? Y aquí voy a profundizar un poco, ¿de acuerdo? Porque vamos a tratar de que este curso sea analítico, análisis, ¿de acuerdo?
quiero que quede claro que, por ejemplo, si aquí tengo ¿no? Vamos a tener acá una fuente, si aquí tengo un circuito eléctrico, ¿sí? Acá tengo una fuente, aquí, por ejemplo, por aquí tengo una resistencia, ¿sí? Sigo el circuito aquí, estoy exagerando en el conductor porque quiero que vean, quiero que comprendan lo siguiente, ¿sí? Este es el conductor, vamos a exagerar. Y obviamente en el conductor están los electrones, ¿sí? Están los electrones que ya pertenecen al conductor, ¿de acuerdo? Los electrones ya pertenecen al conductor. No se olviden que todo conductor metálico tiene lo que se denomina electrones libres, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es una propiedad de los metales. Lo que hemos llevado química en general, eso es un mandamiento de la química general. Los elementos metálicos, los cuerpos conductores metálicos poseen gran capacidad de perder electrones, por eso tienen electrones libres, o lo que se llama en física del estado sólido mar de electrones deslocalizados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una resistencia 1 y una resistencia 2, ¿de acuerdo? Digamos, aquí cerramos el interruptor y vamos a ver, ¿de acuerdo? Generalmente uno siempre en la mayoría del 100% de los libros, te van a decir, ¿no? Que obviamente la corriente, tengo acá el circuito, vamos a poner otro circuito por aquí para no confundirlo. Aquí tengo resistencia 1, aquí tengo resistencia 2, ¿sí? ¿Qué es lo clásico? Se cierra el circuito y obviamente la corriente viaja, ¿no? Es lo que te explican generalmente, ¿de acuerdo? Entonces técnicamente eso no está mal, pero siempre se nos da a entender, o sea, cuando siempre nos explican así, se nos da a entender que es como si los electrones salieran de la fuente y alimenta todo el circuito, lo cual no funciona así. Lo que realmente sucede es energía pura, es decir, cuando se cierra el interruptor, ¿de acuerdo? Acá esta fuente almacena energía eléctrica. Y ya por electromagnetismo sabemos que la energía eléctrica va a depender de tanto del campo eléctrico y del campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, los cables conductores lo que transportan es energía eléctrica. O sea, cuando se cierra el circuito eléctrico, aquí lo que establece un campo eléctrico, ¿sí? Y con un campo magnético que está alrededor, ¿no? ¿De acuerdo? La regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Ese es el sentido real de la corriente, mejor dicho, el sentido convencional de la corriente, ¿sí? Es el sentido del campo, ¿sí? Sentido del más al menos, ¿no? Del más al menos, ese es el sentido convencional de la corriente que viene a ser el sentido del campo eléctrico. Pero en realidad el sentido real es el sentido contrario al campo. Ese es el sentido real y real, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que viaja así de manera casi instantánea es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? El campo eléctrico es, digamos, el causante de todo. El campo eléctrico es la esencia del circuito eléctrico, porque realmente lo que viaja de manera casi instantánea, nosotros visualizamos el efecto de la energía de manera casi instantánea. Prendemos la luz, pues se hace la luz, por así decirlo, ¿no? Cerramos un circuito, pues funciona un aparato, se hace la luz. Entonces, esa sensación casi instantánea se debe a que realmente un circuito eléctrico es energía. Y la energía es campos electromagnéticos, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, lo que sucede aquí es que evidentemente, si aquí tengo un campo eléctrico, ¿sí? La ley de Ohm, que viene a ser la densidad de corriente eléctrica, es la conductividad por el campo, efectivamente. La densidad de corriente eléctrica, ¿sí? La densidad de corriente eléctrica es proporcional a la conductividad de los alambres conductores, valga la redundancia. Entonces se puede decir que la densidad de corriente eléctrica es consecuencia del campo eléctrico. Eso es lo que te dice la ley de Ohm, ¿sí? Ojo, esta es la verdadera ley de Ohm, la ley del electromagnetismo, ¿sí? Una consecuencia es esta, la que vamos a utilizar, la que se utiliza en todo curso de circuitos eléctricos, ya sea de corriente continua o de corriente directa. Mejor dicho, corriente continua, corriente directa y también de corriente alterna, ¿sí? ¿De acuerdo? Es válido, ¿eh? La corriente continua, corriente directa es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante que aprendan este fundamento, ¿sí? Por ejemplo, esta es la manera en cómo se debe analizar un circuito eléctrico, ¿sí? Ahora,
El voltaje o la fuente de poder, ¿no? O la batería, ¿sí? Siempre se mide en voltios. En voltios. ¿De acuerdo? Vamos a explicar luego en otros vídeos qué significa el voltios, pero de momento quédense con ello, ¿de acuerdo? La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios. Se mide en amperios. Y la resistencia se mide en ohmios, ¿sí? En ohmios, ¿de acuerdo? Voltios, amperios y ohmios. Eso es lo que vamos a tratar en todo el curso o asignatura de circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? También es importante reconocer los elementos de un circuito eléctrico. Por ejemplo, un voltímetro. Un voltímetro es un instrumento de medición que me va a ayudar a medir los voltios, ¿sí? Un voltímetro mide los voltios, ¿de acuerdo? Y se conecta generalmente en paralelo, un voltímetro, ¿de acuerdo? Me mide la diferencia de tensión, mejor dicho, la diferencia de potencial o tensión eléctrica de un dispositivo, ¿de acuerdo? Y se conecta en paralelo. Y también tenemos al famoso amperímetro, que se conecta en serie, ¿sí? Porque mide la corriente, ¿de acuerdo? En otros vídeos vamos a explicar cómo funcionan, ¿sí? Porque vamos a hacer un curso distinto, ¿no? Esto, lo que le estoy explicando, no va a encontrar en ningún libro, ¿no? Es parte de lo que he ido investigando personalmente, ¿sí? A propia cuenta, ya inclusive luego de haber terminado la carrera, porque todos sabemos que en la carrera universitaria es difícil poder tener mucho tiempo para estudiar realmente como se debe, ¿sí? Generalmente uno en la carrera busca aprobar el curso rápido y salir, ¿no? Del apuro, es la verdad, todo lo hemos hecho. Y quien diga que no, pues está mintiendo, ¿no? Pero todo lo hemos hecho. Pero sin embargo, evidentemente, como parte personal, una opinión personal, ojo, ¿no? Yo siempre me quedé con muchas dudas realmente cómo funcionan realmente los circuitos eléctricos, el electromagnetismo como tal, y fueron dudas que yo he ido leyendo por mi cuenta, investigando. Entonces, toda esta información que les doy, a mí me hubiera gustado que me la den de esa manera, pero bueno, ya ustedes tienen la suerte que se les está dando esta información, ¿no? Y gratis encima, ¿ya? Entonces es muy importante que entiendan que el correcto análisis de un circuito eléctrico es cuando se cierra el circuito, por todo estos conductores viaja la energía eléctrica. O sea, se trata de analizar la energía como tal, ¿de acuerdo? No la corriente que nos hace creer que es instantánea. No, la corriente eléctrica no es instantánea. Lo que es instantánea es la energía del campo, de los campos electromagnéticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces ingeniero va a decir una pregunta, ¿por qué cuando cerramos un circuito ya tenemos la lectura de un amperímetro de manera instantánea? Claro, pero eso no significa que la corriente viaje de manera rápida, ¿de acuerdo? Porque en corriente directa, los electrones se mueven a una velocidad mínima de 4 centímetros por hora. Imagínate, es una velocidad tan ínfima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues ya se los he comentado, los electrones ya forman parte de los conductores, los electrones ya están en los conductores, ¿sí? Entonces, lo que viaja realmente, casi instantáneo, es el campo eléctrico. El campo eléctrico genera la densidad de corriente y eso es lo que lee el amperímetro, ¿sí? Gracias al campo, a la inducción magnética, ¿no? De la corriente inducida, ¿no? La corriente se induce una corriente y eso implica el funcionamiento de un amperímetro que también lo vamos a explicar más adelante, pero aquí estamos dando como una clase introductoria de cómo se deben analizar los circuitos eléctricos y cuáles son sus elementos, ¿de acuerdo? Entonces los elementos de un circuito eléctrico que vamos a ver hasta el cansancio siempre te van a decir, calcule los voltios, calcule los amperios, ¿no? ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica? ¿Qué resistencia debe tener este aparato, ¿no? Esas son las preguntas típicas que se suelen encontrar en este tipo de asignaturas, en esta materia, ¿vale? Mis recomendaciones para que ustedes puedan aprobar esta asignatura, pues aquí no hay magia, aquí no hay trucos, señores. Siéntense a estudiar duro, ¿sí? Yo sé que es pesado, no les voy a mentir. Yo cuando era universitario tuve mi etapa así de relajo, pero ya luego uno se da cuenta que tiene que estudiar
mucho, mucho, mucho y ya se deja de viernes, ya no existen los viernes, ni sábado, ni domingo y se centra en estudiar, ¿sí? Ese es el mejor consejo, estudiar duro. Y si suspendes a la primera, pues no te desmotives, tienes que mejorar, estudia, estudia y sigues estudiando. Si tienes que amanecerte, te amaneces, ¿sí? Yo soy egresado a la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, ¿sí? Y ahí pues, si tenías que amanecerte, pues lo hacías horas tras horas y al día siguiente igual y al día siguiente igual. Entonces, si tú decides estudiar es por el conocimiento. Cuando no lo hagas por dinero, el dinero es secundario, pero el conocimiento, es algo que te lo vas a llevar siempre, ¿no? Esto es algo que nunca te lo van a poder robar. El dinero te lo van a poder robar, pero esto nunca te lo roban, ¿no? Sí. Ahora, entonces, ese es el mejor consejo. Estudien duro, 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 no estudio una hora y juego dos, no, no. Si van a estudiar, estudien duro. Entonces, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus amigos, compártelo con tus amigos, esos que no están perdiendo el tiempo ahí escribiéndole a la chica que ni siquiera caso les hace. Por favor, que estudien, compartan el vídeo, que se unan al canal, que hagan sus comentarios, que si tienen alguna duda, pregunten, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.